Pero hablamos de la crisis política y si la crisis política continúa va a golpear la economía, pero esta crisis surge y nace de los mismos poderes del Estado. Voy a recibir a Virgilio Acuña Peralta, él se encuentra con nosotros, él ha sido congresista de la República. Señor Virgilio Acuña, muy buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, buenas noches, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. La crisis política continúa. Se suponía que si salía Pedro Castillo, ¿no?, que era pues el apestado para muchos, ¿no?, sacamos a Pedro Castillo y la cosa se soluciona. Bueno, entró Dina Boluarte y la cosa, disculpen ustedes, pero parece que está peor. Por mucho menos a Pedro Castillo lo hubieran sacado antes, por mucho menos. Y lo que se sabe ahora en torno a corrupción es multiplicarlo por 10, como dicen los jóvenes, a lo que representaba el señor Pedro Castillo. Acá en este periodo de Dina Boluarte ya se habla de muertos, se habla de asesinatos. O sea, cuidado, se habla de una red de prostitución en el Congreso. Entonces, señor Virgilio Acuña, ¿cuál es el análisis que da pues a todo este escenario que tenemos? Primero que yo quiero hacer una aclaración respecto al término que usted utiliza cuando dice que Pedro Castillo era el apestado. A mí no me parece correcto un término y un señalamiento de esa manera. Y yo lo que digo, que la elección de Pedro Castillo es el resultado de esa expresión y de esas ganas que tiene el pueblo de ir a una transformación profunda. Que periodistas como usted, periodistas y la prensa y políticos le han puesto diferentes señalamientos absolutamente equivocados, porque justamente por lo que usted mismo dice ahora, resulta que con la presidenta Dina la situación es peor que con Pedro Castillo. Sí, sí, sí. Entonces, Señor Virgilio, ha habido una mala interpretación yo quisiera, respecto a la elección de Pedro. La elección de Pedro sí, Castillo se debe a la genuina expresión del pueblo peruano y sobre todo de las regiones, porque se hizo un cambio radical y profundo en nuestra patria. sí. Yo Señor Virgilio, acabo de escuchar sí. la entrevista que hacen respecto a la economía. Mientras sigamos con el sistema que nos gobierna, el Perú es muy difícil que pueda cambiar. Correcto. Señor Virgilio, yo coincido con usted. Yo no lo he dicho de manera despectiva hacia el señor Pedro Castillo, que quede claro, sino que yo he dicho lo siguiente. Y a mí no me parece correcto. A ver, para aclarar, nadie en el mundo puede señalar a una persona de esa manera. Señor Virgilio, ni la prensa, ninguno puede señalar una otra cosa. Para aclarar el tema, que yo lo entiendo, pero parece que malinterpretó mis palabras. Permítame, yo he dicho, cuando el señor Pedro Castillo gobernaba, para muchos de estos políticos, para muchos, era el apestado. O sea, era el señor que hablaba el señor Pedro Castillo, censura. El señor Pedro Castillo estornudaba, le bajaban un ministro. El señor Pedro Castillo salía a la calle, o sea, de todo le decían al señor Pedro Castillo. Y yo acá defendí su elección. Mientras todos decían que había fraude, yo dije, el señor Pedro Castillo ganó. O sea, yo no estoy de alguna manera descalificando al señor Pedro Castillo, sino así fue visto. Sin embargo, ahora, lo entiendo, este gobierno y este Congreso... Los temas más importantes, pero sí quiero aclarar de que la elección de Pedro ha significado las ganas que tienen los pueblos por hacer una gran transformación en nuestro país, que desgraciadamente por haber razones, y no quiero ir a ver cuáles son las responsabilidades, que él no ha podido continuar, ese tema en su momento se corregirá. Pero el problema de nuestro país no es un problema de inseguridad del Congreso, de la justicia o de la educación. El gran problema de nuestro país es el sistema que nos gobierna. Un Estado absolutamente, inmensamente grande e incapaz, y con un Estado que en vez de ayudar a la población, lo que está haciendo prácticamente ahorcarnos a todos, en todos los sectores. Claro, ahora nos dedicamos a la seguridad, pero ¿por qué no hablamos de la salud? ¿Por qué no hablamos de la educación? ¿Por qué no hablamos del transporte? ¿Por qué no hablamos de las comunicaciones? Esos temas son lo que... Entonces, la razón de nuestra gran discusión en el Perú tiene que ser el sistema. La discusión no puede centrarse en el Congreso, ni puede centrarse en los fiscales, ni puede centrarse en el presupuesto de la República. La gran discusión que estamos obligados todos los peruanos es el sistema que nos gobierna. Y esa discusión tiene solo dos frentes. O seguimos con el mismo sistema o cambiamos el sistema. Si seguimos con el mismo sistema, las mismas soluciones políticas y las mismas personas, ya sabemos cuál es el camino que nos espera. Entonces lo que nos corresponde es escoger un planteamiento, escoger no escoger personas,
sino un planteamiento que nos permita cambiar un sistema que nos ha llevado al absoluto fracaso. Perfecto. Vamos a seguir conversando con usted. Me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos, conversamos con Virgilio Acuña Peralta en torno pues a la coyuntura que vivimos y a esta alternativa, ¿no? A esta tercera vía tal vez que exista para poder tal vez encontrar solución a estos graves problemas sociales, políticos, económicos que tenemos, ¿no? Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Virgilio Acuña Peralta, ex parlamentario, sobre lo que está ocurriendo en el país. En el transcurso de las horas, el señor Virgilio Acuña ha escrito en su cuenta de la plataforma X, pues reacciones en torno a lo que está sucediendo en el Congreso. En el Congreso todos sabemos que se está investigando una presunta red de prostitución. Sin embargo, tenemos al señor Eduardo Salguán en China, como si nada hubiera pasado. Entonces yo quisiera empezar por esto, señor Virgilio Acuña. ¿Qué le genera el hecho, usted ha sido congresista, qué le genera el hecho que ahora se esté investigando una presunta red de prostitución y que el señor Salguán, en lugar de estar acá para intentar pues hacer que todo se esclarezca, pues se vaya a China? La interpretación que yo tengo es que estamos en un Congreso lleno de incapaces y personas que no conocen la realidad de nuestro país, no conocen cómo funciona el Estado y que al no conocer y no estar con esa preparación suficiente, lo que hacen es llenarse de asesores. O sea, un congresista tiene una persona que tiene la inteligencia, el conocimiento, la capacidad y la fuerza suficiente como para promover leyes o para fiscalizar o cumplir con su responsabilidad. Pero habiendo tanto congresista que no tiene esa capacidad, finalmente se llenan de asesores. Y lo que ha pasado en el Congreso es responsabilidad de los asesores. Entonces, hay que empezar por señalar de que la responsabilidad está en los congresistas, que por su incapacidad están llamando a gente que cometen los delitos, que no solo son estos delitos sexuales, ni la penosa pérdida de vida de una funcionaria. O sea, ver que una mujer pierde la vida producto de 50 balazos es una cosa que nunca se ha dado en la historia de ningún país. Nosotros debemos, como lo puse en el Twitter esta mañana, debemos ser el hazmerreír en el mundo, que hay un congresista que representa a un Congreso, que se generan pérdidas de vida o se generan conflictos por temas sexuales. Entonces, la responsabilidad no es solo este tema de la señora que ha perdido vida, sino la emisión de leyes, los mochasueldos, la gente que promulga leyes que solo benefician a ellos, la gente que promulga leyes que benefician solo a sus organizaciones políticas, son gente incapaces y, como decía José Ortega y Gasset, desgraciadamente estamos gobernados por los peores. En 1920, España tenía la misma situación que tenemos nosotros ahora, una crisis insoportable, y por eso que el filósofo José Ortega y Gasset escribió el libro España invertebrada, lo que decía, o sea, como una columna vertebral debe ser recta, ¿no? Y lo que decía Ortega y Gasset es que en España estaban gobernados por los peores. Terminó con un golpe de Estado. No recuerdo el nombre del militar que terminó con un golpe de Estado y de ahí para adelante recién se han resuelto. Y la situación en nuestro país, Franco, no apunto a que hay un golpe de Estado, pero lo que dije al principio, está para dar un cambio radical en nuestra patria, si no los problemas no se van a resolver. Y lo reitero, si miramos solo el Congreso, estamos mirando parte de todo el gran problema y lo que tenemos que enfrentar es ese gran problema, sí, que es el sistema centralista que nos está gobernando. pero hay que encontrar el meollo del problema. Yo le había Y es hablado, todo el pues, Estado, sí. es todo el Estado. O sea, ¿por qué centrarse en la inseguridad o por qué centrarse en el Congreso si el gran problema es todo el Estado? El problema con el ministro de Justicia, el problema con el ministro de Transportes, el problema con el de Sí, Economía. Fíjese con Economía, ¿qué pasa? Todos los impuestos de todos los peruanos, el de ustedes, del mío, el que nos escucha, todos, la SUNAT nos cobra a la fuerza, a la mala, prácticamente con un ejército detrás de soldados, nos cobran nuestros impuestos. ¿Para qué? Para que vaya al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía lo distribuye como quieran, fundamentalmente asignan recursos para gastos administrativos. Y perdóname un minuto más, la ley de presupuesto de este año considera 250.000 millones de soles.
reitero, 250.000 millones de soles que sale el producto del trabajo de todos nosotros. De esos 250.000, hay 160.000 millones, o sea, más de la mitad, que está destinado solo a gastos administrativos. 160.000 que el Ministerio de Economía le llama gastos corrientes. ¿Cuáles son los gastos corrientes? Sueldo, planillas, viáticos, teléfono, luz, viajes, todo lo que son. Y ahí están los gastos que hace el Congreso. Por eso se dan todas esas miles de asesores corruptos, delincuentes del Congreso, Sí. porque asigna mucho dinero. Señor Vigilio, Cuando lo lógico debe ser de que la mayor cantidad de dinero vaya a inversiones y no a gastos corrientes. Por eso lo reitero, y a todos los que nos escuchan. Tenemos que cambiar todo el sistema, y para cambiar todo el sistema, tenemos que decirle hasta acá nomás a las organizaciones políticas que nos han gobernado, y tenemos que buscar nuevos líderes nacionales que sean capaces de hacer una gran transformación en nuestro país. Pero hay que empezar este cambio ahora, pero como usted lo ha descrito, estamos hablando de un escándalo, de un mega escándalo en el Congreso, que no solamente es la red de prostitución, sino que trae una muerte de consigo, ¿no? Y no solamente hablamos de este caso, hablamos del caso del señor Nilo Burga, que también salió muerto, fue encontrado muerto en un hotel. Pero dentro del Congreso, hablamos del Congreso como poder del Estado. O sea, hasta el momento no existe, ¿no? Desde el Congreso una respuesta clara, ni siquiera se sabe, ni siquiera pueden responder el hecho de quién contrató al señor Jorge Torres Saravia. O sea, ni siquiera dan esa respuesta tan simple pero tan importante a la vez. Entonces, ¿qué se esconde dentro del Congreso? Como usted lo dice, delincuentes, mafias, corrupción, proxenetas. ¿Eso es lo que tiene este Congreso, cree usted? Pero, perdón, Carlos, Sí. en el Congreso no se esconde absolutamente nada. Lo que está claro en el Congreso es que los congresistas, que son prácticamente testaferros de otros dueños de los partidos, lo único que hacen es beneficiarse ellos y beneficiar a sus organizaciones políticas. Los congresistas no están allí y no hacen nada por beneficiar a la población. En cualquier lugar del mundo o en cualquier hogar, en un hogar, lo que hace un padre de familia es proteger a su familia. Los padres de familia, porque yo vengo de una familia humilde y una familia de trabajo, los padres de familia lo que hacemos es entregar nuestra vida, inclusive dejar de comer por alimentar a los hijos. Pero en este Congreso lo que hacen es darle las espaldas al pueblo, darle las espaldas a la necesidad de toda la población para que ellos se beneficien. Mire la irreverencia, la irresponsabilidad y lo torpe que es Salguana. Estando la casa que se incendia, estando frente a grandes problemas que él debiera dar una explicación como el líder de la institución, lo que hace arreglar su maleta es irse a China. Sí. Y más aún, para que vean lo hipócrita que es este señor Salguana, recuerdo cuando Pedro Castillo quería viajar a la juramentación de Petro, no recuerdo Colombia. el nombre del presidente Gustavo de Colombia, Petro, pero es de Petro, Colombia, sí. Cuando tenía que viajar Le dijeron no. Pedro Castillo Sí. para la juramentación de Petro, lo que decía Salguana es que no, porque es un gobierno socialista, que es un gobierno comunista, y por eso no le dieron el permiso a Pedro Castillo para que vaya a la juramentación de Nicolás, no sé si el nombre de Nicolás Petro. Gustavo Petro. Gustavo Petro, perdón. Gustavo Petro. Y ahora resulta que este mismo Salguana va a un país que es socialista, que es comunista y además es dictador, porque en la China no estamos como el Perú, que existe 10 o 20 partidos políticos. En la China existe un solo partido político y que tiene más de 100 años gobernando el país. Sin embargo, entonces, ese es un ciudadano, un congresista absolutamente hipócrita, porque dice una cosa para Pedro Castillo y para él se va a la China abandonando la institución donde él debe dar la cara y aclarar todos los problemas que hay internamente. ¿Por qué no dice quién contrató a ese Torres Saravia? ¿Por qué no dice quién firmó el contrato? Exacto. Pero el señor... Porque están cuidando sus intereses. Sin embargo, está cuidando sus intereses el señor Eduardo Salguana, pero el señor Eduardo Salguana pertenece a un partido político que es Alianza para el Progreso, que justamente lidera el señor César Acuña. Entonces, la pregunta es, Alianza para el Progreso, llámese César Acuña como presidente o dueño del partido,
tampoco pone los puntos sobre las IES. Es más, quiere sacar al señor Burgos. Entonces, ni siquiera el partido político quiere limpiarse, porque otro partido inmediatamente comienza a tratar de ser lo más transparente que se pueda para salir de este embrollo y quedar limpio. Pero acá no, acá se comienza a generar, pues, entorpecer las investigaciones. Entonces, ¿a qué juega Alianza para el Progreso? Como le he dicho, Alianza para el Progreso, Renovación, los Fujimori, los Perú Libre, todos juegan a defender sus intereses y a protegerse entre ellos. Y por eso reitero que nuestros problemas solo se resolverán eliminando este tipo de congresos y este tipo de organizaciones. Nosotros, te digo nosotros porque junto con otros ciudadanos importantes del país, promovemos un proyecto donde eliminemos tanta burocracia en el país, eliminemos este Congreso y que podamos pasar una administración individual por cada región. Nosotros consideramos que el Perú, siendo un país tan extenso, tan grande y con tanta riqueza, debe administrarse como se administra Estados Unidos, como se administra México, Canadá, Alemania, Suiza, Brasil. Ese tipo de administración federal, es la que tenemos que poner en el Perú. Por eso que nosotros promovemos el proyecto federalista. Ese proyecto federalista que dice cortar todo este poder que tiene el Congreso, el Ejecutivo, y que sigue en Lima y pasar a una administración regional, que cada región tenga plena autonomía para poder controlar y para poder beneficiarse de sus recursos naturales. No resolvemos nada criticando todos los días y enseñando todos los días a los partidos políticos. Le invito a toda la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, le invito a armar una gran discusión. O seguimos con los mismos partidos políticos, o seguimos con el mismo sistema, o cambiamos de sistema y cambiamos de gente. No podemos, sí. Mira, yo tengo la experiencia, como usted ha dicho, de ser congresista. He sido regidor en la Municipalidad de Lima durante 2 periodos. He sido profesor universitario. Hasta ahora manejo mis empresas y con toda esa experiencia y con 50 años de ingeniero, mi interés ya no es el beneficio mío. Yo no puedo estar buscando interés para mí porque por último ni siquiera necesito más ropa. Con un jean puedo pasar toda la semana. Pero mi interés es que las próximas generaciones en el Perú tengan un mejor futuro. Yo tengo muchísimos sobrinos, tengo muchísimos amigos, conozco a miles de jóvenes y es penoso cómo esos jóvenes, siendo profesionales, no tienen oportunidad de trabajo. Entonces una persona como yo, que tiene tanta experiencia, lo que tengo que hacer es plantear un mejor futuro para la juventud. Y ese mejor futuro tiene que ser cortar el centralismo, cortar el poder del Congreso y traer los poderes a cada región. Esa es la propuesta y en ese camino andamos, no solo yo, sino cientos y miles de compatriotas que están claros que el país saldrá adelante solo cuando se corte el poder del Congreso y el poder ejecutivo. Pero, señor Virgilio Acuña, el señor Eduardo Salguana, como presidente del Congreso, y finalmente la agenda política de este Parlamento, no va, pero ni siquiera el 0.1% de lo que usted nos está manifestando. Es más, ya están aprobando leyes con las cuales vamos a entrar al 2026, que va a ser un desastre para el país. Estas elecciones del 2026 van a ser un desastre para el país. Vamos a estar, creo, peor de lo que estamos ahora. Entonces, estamos, creo que un poco lejos de lo que usted aspira, de ser un país tal vez federal, ¿no? De donde cada región sea autónoma. Carlos, tenemos que alejarnos de estas discusiones, digamos, tan minúsculas y concentrarnos en una gran discusión. La gran discusión es, ¿el Perú va a continuar con el mismo camino, con la misma organización, con los mismos políticos o el Perú tiene que cambiar? Ahí, y es una inmensa responsabilidad de la prensa, es una responsabilidad de los académicos, de las universidades, de los políticos, de los líderes sociales, de las grandes personalidades, armar una gran discusión. ¿Cuál es el camino que le corresponde al Perú? Porque si no hacemos, fíjese, decía que yo tengo 50 años de ingeniero y todos los años no voy a estar discutiendo lo que hace el Congreso, lo que hacen los congresistas. Me voy a morir discutiendo que el Congreso está mal o está bien. Esas cosas ya se terminaron. La gran discusión en el país es qué modelo de gobierno, qué sistema de gobierno nos conviene. Porque si no, usted también se va a jubilar discutiendo qué errores cometió el Congreso, cuando la gran discusión es qué sistema de gobierno le corresponde al Perú. Yo he puesto ahí varios ejemplos. La misma China, que son dictadores, es una organización federal. En la China las provincias se administran individualmente
según su etnia, según sus orígenes, según su tradición, según su cultura. Es como acá en el Perú le damos un tipo de administración a la Amazonía, otro tipo de administración a la sierra, otro tipo de administración a los quechohablantes y otro tipo de administración a los aymaras. Así es en la China. Así que acá tenemos que pasar de esta discusión trivial y minúscula día a día a hacer una gran discusión. Creo que usted ha dicho también, ya estamos en plena campaña. De acá a un año ya estamos listos para elegir un nuevo presidente. ¿Pero qué vamos a elegir? ¿Las personas que nos manejan ahora o tenemos que elegir un futuro diferente? ¿O tenemos que elegir una propuesta? Y esa es la responsabilidad de la prensa. Poner en debate. Oiga, don Carlos Urcia, ¿usted va a empezar a discutir si votan por A o B que ya son conocidos o debe empezar a discutir cuál es el camino que debe tener nuestro país? Nosotros proponemos discutir no la persona, sino un gran proyecto nacional que se llama el Proyecto Federalista. Señor Virgilio, ¿candidato para el 2026? ¿Lo está pensando? No, yo promuevo, le acabo de decir que yo tengo 50 años y yo no aspiro personalmente nada más. Yo lo que aspiro es la gran transformación del país. Nuestra propuesta y mi propuesta es una administración fraccionada, que el poder se fraccione, una parte en Lima y otra parte en las regiones. Y ojalá en el camino encuentre un hombre, una mujer que tenga la valentía, que tenga la visión y que tenga la capacidad para dirigir esta gran transformación que el Perú necesita. Ojo, que no se hará de la noche para la mañana. La transformación que planteamos significa 20 o 30 o 40 años de lucha permanente, pero si no hacemos eso, vamos a seguir como el cangrejo, cada vez dando paso más atrás. O sea, el país necesita una gran discusión y nosotros ya lo hemos puesto sobre la mesa. La discusión es romper con el centralismo y pasar a una organización federal como lo tienen los países más desarrollados del mundo. Los países más desarrollados. Sí. Fíjese, Alemania es del tamaño de Loreto, es del mismo tamaño geográficamente, pero es un estado federal. Suiza es un estado del tamaño de Cusco, pero es un estado federal. En Suiza cada distrito, cada cantón toma sus propias decisiones. Y Suiza es ejemplo de democracia y ejemplo de desarrollo en todo el planeta. Entonces, Carlos, yo te invito a armar grandes discusiones, pero ya no sobre claro, es penoso y lo siento mucho por lo que ha pasado con el empresario del Caldihuarma, pero este sistema, si no se corrige, habrán otros señores que van a pasar o van a seguir el mismo camino. Entonces, para evitar que vengan otros señores y sigan el mismo camino, lo que hay que sacar es este sistema que ha fracasado totalmente. Tenemos 200 años de vida republicana y el Perú no ha mejorado a pesar de que tiene una riqueza más grande de Sudamérica. Es mucho más rico que cualquier otro país, pero sin embargo tenemos 10 millones de personas que viven con $2 por día. Tenemos 10 millones de personas que no han terminado secundaria, que es lo mínimo. Estamos en la época de la cibernética, la inteligencia artificial, la robótica, los drones. Estamos en la realidad virtual. Pero ¿cómo vas a avanzar si tienes 10 millones de personas que no han terminado secundaria? Sí. Señor Virgilio, para concluir, para concluir, para la última interrogante, ¿alguno de los políticos aspirantes a la presidencia del Perú, que ya hay algunos rostros por ahí, coincide con lo que usted visiona para nuestro país? Hay dos personas que se han pronunciado a favor del federalismo, que es el señor Ricardo Belmo, que se ha pronunciado a favor del federalismo, y otra persona que es una personalidad, el hombre más inteligente seguramente dentro de la prensa, es el señor César Hildebrand. Y César Hildebrand también ha dicho que así como está este Estado, lo que va a hacer ahorcarnos en el futuro, y para evitar que nos ahorquen, lo que hay que hacer es pasar a un país federal. Esas son las dos personalidades que se han manifestado a favor del federalismo y espero que en el tiempo y como se van armando las discusiones, haya más personalidades que se suman al proyecto y convencido que en el 2016 el federalismo será gobierno en el Perú. Perfecto. Señor Virgilio Acuña, le agradezco muchísimo. Vamos a seguir conversando y poniendo en agenda el tema porque también es una vía que podemos seguir. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia.
Hasta pronto, muchas gracias. Saludos para todos. Un abrazo. Virgilio Acuña Peralta estuvo con nosotros conversando en torno pues, a esta visión que tiene él de país, ¿no? El sistema que tenemos no está funcionando, entonces él plantea esta tercera vía. Lo cierto que coincide, sí, que tenemos un Congreso que pues, se va deteriorando más cada día.